Buenas tardes. Voy a explicar aquí cómo hacer el diseño de una losa maciza en una dirección. Eh, Como podemos ver, aquí tenemos la losa maciza, nos dan sus dimensiones, ¿no? De los diferentes paños y también nos dan las dimensiones de vigas, columnas, la resistencia del concreto, del acero, nos dan la sobrecarga, nos dan bueno, aquí la tabiquería, ¿no? Y acabados para poder usarlo en el metrado. Bueno, para realizar el correcto diseño, en primer lugar tenemos que ver la dirección de la losa, ¿no? Eh, Como podemos ver aquí, eh, nos indica la norma que si tenemos, por ejemplo, una losa, vemos sus dimensiones y en el sentido en el que va a ir apoyada esta losa va a ser en el sentido de el menor tramo, ¿no? En todo, si podemos apreciar aquí, vemos de que aquí tenemos, por ejemplo, este lado que es 580, este lado que es de 5, y lo mismo con los otros paños. Vemos que toda la losa debe apoyarse en esta dirección, ¿no? En el sentido que se muestra, ya que este es el lado menor, ¿no? Y así estaríamos cumpliendo con lo que nos indica. Por eso la losa debe estar apoyada sobre los ejes A, B, C y D, para que sea correcto. Bueno, en segundo lugar, tenemos que idealizar la losa, ¿no? Tomamos un tramo de la losa de ancho 1 metro y tenemos que calcular el peralte de ese tramo, ¿no? De 1 metro que estamos tomando, ¿no? Eh, Esto es la idealización y obviamente en este tramo estaremos considerando que encima de él hay una carga distribuida, ¿no? Una carga distribuida de este tramo y luego lo vamos a idealizar para toda la losa. Bueno, en tercer lugar, calculamos las dimensiones del peralte H, como ya lo dije antes. Nos basamos en la tabla que nos da la norma de el 0,60, que también está basada en el ASI. Y entonces tomamos en nuestro caso estaríamos tomando el que dice losas macizas en una dirección, ¿no? Pero en losas macizas en una dirección tenemos que considerar si el tramo, aquí vemos, es con un extremo continuo o con ambos extremos continuos. Tenemos en este tramo de aquí, el tramo AB sería un extremo continuo, porque solamente tiene un extremo que continúa, y el lado derecho también sería un extremo continuo. El lado central sí sería ambos extremos continuos porque tienen a los lados, a los extremos, continúa la losa, ¿no? Por eso sería con ambos extremos continuos. Y para este caso utilizamos la fórmula que aquí nos dan, que sería la longitud sobre 28, y aquí lo estamos usando, la longitud que es 520 entre 28. Y para los extremos continuos utilizamos pues esta fórmula de aquí, que es el largo por sobre 24. Entonces, como son iguales, usamos lo mismo y nos da pues estos resultados, ¿no? Este peralte. Entonces determinamos aquí que ese sería el espesor de la losa a considerar, ¿no? Eh, Luego tenemos aquí el metrado de cargas. Aquí tenemos, bueno, el peso propio bueno, para la carga muerta necesitamos el peso propio de toda la losa, la tabiquería, los acabados, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo nos da estos resultados, ¿no? Sumamos cada uno de estos tres y nos da el total de la carga muerta, ¿no? Que es 0,73 toneladas fuerzas sobre metro. Y la carga viva ya nos lo indicaban anteriormente, entonces, como solamente tenemos una sobrecarga, que es lo mismo que carga viva, el total sería 0,30 toneladas fuerza, ¿no? Y según la norma tenemos que hacer para la carga última, considerar unos factores multiplicativos a cada uno de la carga muerta y carga viva. Entonces, realizando esta operación, tenemos que la carga última es 1,532 toneladas fuerza, ¿no? Entonces, ya obtenido esto, procedemos a realizar el cálculo de momentos. Bueno, en este caso usamos el método de los coeficientes. Aquí, como se puede apreciar, a ver, acercar un poco.
Aquí como se puede apreciar, el método de los coeficientes se le coloca a cada extremo una serie de coeficientes y luego para utilizar esta fórmula de aquí para calcular el momento tanto en positivos como negativos, ¿no? Los positivos son los que están en la parte de abajo. Entonces, se usó esta fórmula con estos coeficientes, con estas distancias reemplazadas aquí. Entonces nos dan estos momentos, ¿no? Estos momentos los vamos a usar para luego calcular el área de refuerzo, ¿no? Que es lo que sigue, ¿no? Aquí para calcular el área de refuerzo, vemos que aquí nos piden el momento, ¿no? Entonces el momento ya lo hemos calculado antes y utilizamos esta fórmula para poder hallar el área de refuerzo, ¿no? Entonces tenemos estos datos. Entonces estos datos son los que nos piden esta fórmula. Entonces reemplazamos los datos. Lo único que va a variar sería el momento de cada tramo. Y entonces reemplazamos todos estos datos y obtenemos que en los momentos positivos tenemos aquí 3,08 y nos daría de área 4,96. Y para el momento de 2,59 toneladas fuerza nos da 4,15 centímetros cuadrados. Y lo mismo para los momentos negativos, ¿no? Entonces, esto de aquí nos va a servir para poder también saber más adelante el acero mínimo y luego obtener el acero final, ¿no? Bueno, aquí podemos ver eh, según esta norma, para calcular el acero mínimo, tenemos que usar pues estas fórmulas y luego después de realizar el cálculo respectivo, nos da que el acero mínimo de tanto de los momentos positivos como de los momentos negativos, pues son estos, ¿no? Entonces, el acero mínimo tiene que ser pues los que nos indica aquí. Entonces, aquí como son mayores que esta fuerza, entonces está correcto, ¿no? Entonces simplemente aquí como es mucho menor de lo que indica la norma, entonces se le colocaría esto, ¿no? Porque esto es demasiado bajo. Entonces acá también cumple, acá también cumple, acá también cumple, lo único que no cumple es este, entonces se le coloca esto de aquí como mínimo, ¿no? Bueno, al final el espaciamiento entre varillas y la elección de las varillas, ¿no? Tenemos esta fórmula que nos dice que el espaciamiento entre varillas es igual al área de la varilla entre el área calculada, ¿no? Que ya lo hemos hallado antes, ¿no? Aquí el área mínima, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, y aquí realizando la división, ¿no? Aquí tenemos las varillas. En este caso vamos a utilizar varillas de 3/8 y de media. Aquí tenemos el área. Entonces reemplazamos aquí en cada tramo que hemos hallado y nos da que el área de la varilla, bueno, aquí el área de la varilla, ¿no? 3/8, de media es este, ¿no? Aquí salen de la tabla. Eh, y luego, aquí obtenemos el espaciamiento, nos dice que a cada 25, ¿no? Y en estos tramos también nos dice que es a cada 25, ¿no? Aquí reemplazando. Bueno, a ver, lo siguiente es la distribución final, ¿no? Ya lo he obtenido los diferentes espaciamientos, las diferentes dimensiones de las varillas. Aquí procedemos a ver, ¿no? Cómo quedaría finalmente ya colocado. Y aquí vemos, pues, ¿no? Que tendríamos en este lado, en este extremo, varillas de 3/8 a cada 25 de separación, 25 centímetros de separación. Eh, lo mismo para aquí, ¿no? Bueno, solo que aquí es a 0,15, es menor, aquí igual a 0,15. Y el acero positivo vendría a ser este de aquí. Bueno, como lo que mencioné antes es el acero negativo. La parte inferior es el acero positivo y iría con una varilla de media a cada 25. Y acá como vemos es un fierro pues entero, ¿no? O sea, acá iría un fierro de media, un acero de media atravesado con todo el largo, ¿no? Y el acero negativo sería lo que vemos arriba, ¿no?
Y luego se coloca el acero de temperatura, ¿no? Porque como es una losa maciza, obviamente no lleva ladrillo y va todos los aceros van entrelazados, ¿no? Para darle mayor rigidez, ¿no? Entonces, vemos que el acero de temperatura también tiene su cálculo, ¿no? Eh, Nos arroja un número menor a este, pero la norma nos indica que tiene que ser como mínimo a 40, ¿no? Entonces hacemos el espaciamiento del acero de temperatura a 40, ¿no? 40 centímetros. Y aquí quedaría finalmente ya distribuido, ¿no? Estos puntos que vemos aquí sería el acero de temperatura ya colocado. Y bueno, ese sería todo el diseño para una losa maciza en una dirección. Este sería el resultado final. Ya calculado todas las medidas, las dimensiones de la varilla y hemos aquí demostrado cómo se realiza siguiendo las normas y siguiendo los cálculos adecuados. Muchas gracias.